Experiencia académica ninguna. Es decir, en la época en que yo empecé había escuela de cine en Madrid, pero no en Barcelona. Y cuando yo decidí empezar con esto, que era con guiones, básicamente lo que hacía era ir al cine y que la película que me gustaba mucho la repetía muchas veces y entonces anotaba la estructura y veía más o menos cómo podían ser las cosas, algún guión que había editado, tampoco muchos, y esa fue la experiencia. Bueno, yo básicamente soy hijo de una familia bastante humilde, empecé a trabajar a los 14 años y estudiaba y trabajaba a la vez, ¿no? Entonces el mundo del cine me interesaba mucho desde pequeño, soy de una generación que íbamos por lo menos 2 o 3 veces a la semana al cine. Y después de ver una película que me impactó mucho que se llamaba Fahrenheit 451 de Truffaut, decidí que yo quería trabajar en algo relacionado con el cine, fuera lo que fuera. Primero pensé en ser actor, pero soy muy mal actor. Y un día leyendo una revista, creo que era un Fotogramas o algo así, decía, en España no hay guionistas. Y entonces decidí que si en España no había guionistas, yo sería guionista. Y entonces fue ese mi deseo. Tardé años en conseguirlo. Es decir, que si tuve esa fuente de inspiración a los 16, yo creo que empecé a trabajar a los 32, es decir, dupliqué la edad. Pero bueno, el que resiste gana. Cuando tienes un deseo, pues ese deseo puede que se cumpla si insistes, ¿no? Bueno, los miedos lógicos, es decir, los miedos además no se pierden con el tiempo, quiere decir, el miedo al fracaso, eso siempre está. Pues eso, miedo a no conseguirlo, miedo a hacer el ridículo, miedo a gastar demasiada energía y tiempo en cosas que al final no iban a solucionar mi vida, miedo a morirme de hambre, miedo a no tener bueno, pues la vida que uno espera tener, los miedos que se tienen pues cuando se crece y cuando abandonas una etapa de tu vida y vas a otra, ¿no? Lo que no tuve miedo nunca es en moverme. Es decir, yo estaba en Barcelona había muy poca actividad en aquel momento. Cuando me fui, fue un año antes de que hubiera TV3, y entonces me fui a Madrid, que había más trabajo en principio, y ahí desarrollé gran parte de mi carrera, y cuando ya consideré que en Madrid pues, ya había cubierto una etapa después de mucho tiempo, volví a Barcelona, ahora estoy otra vez trabajando en Madrid, he trabajado un poco fuera de España también, quiere decir que, y me iría a cualquier sitio, pese a ser una persona ya de una edad. Quiere decir que lo que menos miedo me ha dado ha sido moverme. A ver, los pasos, insisto, fueron moverse. O sea, yo creo que lo que es muy difícil es emprender o moverte o organizar algo desde el sitio cómodo y confortable de tu casa, con tu cuarto, tu ordenador. En aquella época no había ni ordenador ni nada, pero vamos, ya me sitúo en una persona de hoy mismo. Es decir, en el confort es muy difícil encontrar petróleo. Uno tiene que situarse en zonas de no confort, uno tiene que situarse en zonas de riesgo, y mis primeros pasos fueron moverme. Lógicamente llegas a un sitio, llamas a las puertas se abren, se cierran, depende. Normalmente el camino más habitual para encontrar el trabajo que buscas es a base de relaciones. Es decir, es relacionarse. ¿Qué significa relacionarse? No significa ir a buscar solo a la gente que produce o solo a la gente que tiene dinero, todo eso, sino buscar grupo, buscar gente que empatice con las ideas que tú tienes, con tu generación, con gente de tu edad. Bueno, es decir, la relación y el movimiento y el no parar, yo diría que para mí fueron los primeros pasos. Luego, por otro lado, yo quería ser guionista, pues lo que hice es tener 2 guiones en la mano y llevarlos, eso es evidente. Bueno, yo en el tema del crowdfunding, el micromecenazgo y todo eso, a mí me pilla ya un poco, quiero decir, me pilla en otro sitio. Yo en el momento en que empecé, no se llamaba ni micromecenazgo ni crowdfunding, pero se hacían películas en cooperativa. Yo las 3 primeros guiones que coloqué, los 2 primeros, fueron prácticamente hechos en cooperativa. ¿Qué significa en cooperativa? Pues que lo hacíamos sin cobrar, lo hacíamos por el hecho de hacer películas.
Y eso continúa. O sea, yo la última película que he hecho, la he hecho sin cobrar, que es una película que se llama Hablar, con muchos actores que han intervenido sin cobrar. Es un plano secuencia de 75 minutos y al ser una cosa experimental, pues se ha hecho por el gusto, el placer de experimentar y de probar eso. Bueno, yo creo que todo lo que sea moverse, cobres o no, ahora se cobra muy poco en general, o sea, la gente trabaja mucho, ya verás, ya saldrá, etcétera, etcétera. La gente está un poco cansada de no cobrar, pero bueno, hay que hacer, es decir, es un trabajo donde no se valora todavía el tiempo cuando empiezas. Tienes tiempo suficiente como para hacer cosas, insisto, o sea, yo valoraría crowdfunding, micromecenazgo, gratis, cualquier cosa, menos quedarse parado delante del ordenador, delante del móvil, delante de la tablet, diciendo a ver qué va a pasar y cuándo va a sonar el teléfono. Bueno, dificultades, pues yo tenía unas ideas, tenía unos guiones, necesitaba que alguien creyera en lo que yo hacía. Hice un primer viaje, tuve que volver un poco con el rabo entre las piernas, volví a intentarlo y finalmente me abrieron una puerta pues porque me pidieron el piloto de un capítulo de una serie y entonces yo lo escribí. Tenía además un viaje pendiente porque me ganaba la vida viajando, haciendo una cosa que no viene al caso, pero que tenía que moverme mucho. Me abrieron esa oportunidad, recuerdo que escribí un guión en una noche y no dormí y entonces lo presenté y eso fue, quiere decir, y luego una cosa te lleva a la otra, insisto, en el momento en que ya colocas un primer pie, pues ya las cosas son más fáciles. Por gente que conozco más joven, siempre el camino es un poco el mismo, o sea, te apuntas a un rodaje o te apuntas a una cosa o una webserie o a un lo que sea, uno conoce al otro y si funcionas pues ya te van llamando y entras dentro de un circuito. Es decir, que la cuestión es moverse, vuelvo a insistir. Si pudiera volver atrás, si haría algo distinto, no lo sé. Si pudiera volver atrás y tuviera ahora la edad que tenía cuando quise hacer esto, pues supongo que tendría otras herramientas. Probablemente no me iría a Madrid, sino que me iría más lejos, y viajaría más lejos y cruzaría algún océano y me iría a trabajar a sitios que a mí me parecieran interesantes. Es decir, como está haciendo muchísima gente. Intentaría pues escribir guiones, yo qué sé, en Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un sitio que me gusta mucho. O no lo sé, o igual me iría... viajaría. Yo lo que sí creo es que para producir, dirigir, para todo eso, tienes que moverte fuera de tu ámbito. Es decir, tu ámbito, tu placenta, tu sitio natural, no te da. Y la parte más interesante de la creatividad, que es la intuitiva, no responde. Necesita moverse en situaciones especiales. Entonces uno tiene que ponerse en esas situaciones y eso lo tiene que hacer de los 17 a los 30 años. Luego también, por supuesto, pero hay que hacerlo entonces, no después. Entonces yo creo que la gente tiene que aventurarse y ahora hay muchas más facilidades. Puedes viajar muy barato, puedes moverte sin problemas, puedes encontrar trabajos muy basura, pero que los vas teniendo en distintos sitios. O sea, eso es lo que yo creo que haría si tuviera ahora la oportunidad de empezar otra vez. Cualquier cosa vale. Buscar trabajo en producciones ajenas exige que los otros te quieran. Emprender te quieres tú. Es decir, que yo creo que se pueden jugar a dos vías. Poner los huevos en una sola cesta no es bueno, es mejor abrir cestas sin desenfocar. Tener foco, saber dónde voy, qué quiero, qué necesito y qué consigo al final. Es muy bueno cuando uno tiene el proyecto claro en la cabeza, el proyecto de su vida y el proyecto que va a hacer. Cuando tienes tu proyecto, pues entonces puedes ver qué tipo de gente que maneje dinero, productores, etcétera, pueden ir con tu proyecto. No es bueno enseñar el proyecto a todo el mundo, sino saber cuál es tu víctima, cuál va a ser tu cliente.
Entonces es ir a buscar y decir, bueno, pues si tengo una película de terror me voy a Filmax, o me voy a no sé dónde, o hablo con Balagueró, o intento seducir a Guillermo el Toro, o yo qué sé qué haré, o me voy a Sitges y me planto ahí con una tienda de campaña y una pancarta, es decir, enfocar hacia donde tú quieres ir. Y una vez has enfocado, tal, que quiero ser sonidista, pues bueno, te vas a buscar y dices, ¿qué sonidista me interesa? ¿Por qué me interesa? Voy a conseguir su mail, voy a ir al rodaje donde está. Enfocar. Pues las características que definirían a un emprendedor asociado al mundo audiovisual: tener foco, qué quiero hacer, no tener miedo a ofrecer lo que tienes, es decir, todos somos tímidos, a todos nos da vergüenza presentarnos, a todos nos da vergüenza llamar a una puerta, todos tememos al rechazo, pero tú vas a ofrecer una cosa. Y no mentir, eso es básico, no mentir, ir con la verdad por delante de lo que quieres ofrecer, lo que quieres hacer, etc. Es decir, ser sincero, ser honesto contigo, con lo que quieres ofrecer y con la persona a la que le vas a ofrecer eso. Es decir, que estéis en la misma dirección, que no quieras venderle la burra a alguien, no, eso no funciona, sale siempre muy mal. Es decir, ser muy sincero con lo que tienes y con lo que quieres. Bueno, cuando tienes yo me acuerdo la segunda cosa que hice en televisión, que era una serie de televisión de 13 capítulos, y recuerdo que en El País el gran crítico que había en aquel momento, que era Eduardo Arteglen, le metió una paliza a lo que hice, se llamaba Ejemplo de la no ocurrencia. Me he acordado siempre de ese título. Entonces, en aquel momento empieza tu carrera, te dan un palo, te parece que todo ha terminado, que tu vida no tiene sentido, que bueno, pasan muchas cosas de esas, y también a veces pues fracasos de público, cosas que no salen como tú querías. ¿Cómo se afronta? Bueno, pues se afronta pasándolo mal, se olvida y a otra cosa. Es decir, no hay... ¿Qué le vamos a hacer? No... el éxito y el fracaso no condicionan especialmente nada. Es decir, tú puedes tener mucho éxito y que si mañana fracasas, da igual el éxito que hayas tenido, y puedes hacer un gran fracaso y que si mañana triunfas, da igual, en general. Y da igual siempre. Y las cosas son cíclicas. Quiero decir que no creo que afecte demasiado. Te afecta a ti porque personalmente te haces muchas preguntas, te juzgas, te censuras, pero eso es lo lógico en todo. Ha habido de todo, desde trabajar en cooperativa y gratis, al principio de mi carrera, a la mitad de mi carrera y al final de mi carrera, que es ahora, hasta crear una productora. Creamos una productora que se llamaba Boca a Boca, que yo estuve 5 años en esa productora, que decidí irme porque había un momento en que ya eso me superaba, hasta, bueno, pues simplemente ser un señor freelance que le contratan, que le hacen y tal. Yo ahora en este momento estoy contratado, estoy en una serie, es decir, que he pasado por todas las fases. Lo que sí he hecho mucho durante mi carrera ha sido yo ofrecer el producto. Es decir, tengo esta película, tengo esta historia, ¿quieres hacerla? ¿La hacemos juntos? ¿Qué te parece si hacemos? Eso en las televisiones, con las productoras, etcétera, incluso muchas veces con actores para que se apuntaran al proyecto, depende. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento en que hay grandes producciones y pequeñísimas producciones, o sea, lo que no hay es término medio. Ese término medio está quizá en la televisión. Hay unas televisiones que son las privadas, que son las que patrocinan proyectos gordos, que pues la última de Amenábar o tal, proyectos con mucho presupuesto, y luego hay pues esas películas que se hacen que a veces ni se estrenan, que vienen pues de gente que tiene voluntad de hacer una película y tira para adelante. Puntos clave para conseguir financiación en el extranjero. Complicado. Depende desde dónde te muevas. Es decir, si eres un director de fotografía, como Óscar Faura, que ha hecho The Imitation Game, por ejemplo, pues bueno, él, a partir de las películas que ha hecho con Bayona y algunas otras, presenta su cosa curricular, les gusta la tal y tiran, ¿no? U otros que han ido a estudiar ahí directamente y ahí han empezado su carrera. Si tienes una historia,
pues tendrás que moverte en la historia. Normalmente, gente que ya empieza a moverse fuera es que ha hecho algo dentro. Entonces hay unas agencias que ya te fichan, tú vas y te presentas y entonces tu historia empieza a moverse por todos lados. ¿Que eso no ocurre y que quieres empezar desde fuera? Bueno, pues entonces vuelve a ser lo mismo. Elige bien el país, depende de tu inglés, depende de tu francés, depende de tu alemán o depende de tu swahili, el que tengas, me da igual. Elige bien dónde vas, mira el territorio en el que te vas a mover, piensa qué puedes ofrecer, que sea especial, distinto, original. Bueno, haz un estudio sobre ti mismo y tira, ¿no? Quiero decir, no encontrar financiación. Encontrar financiación en todas partes es muy difícil. Entonces hay caminos distintos. Puedes llegar por producción, puedes llegar por actores, puedes llegar por directores, puedes llegar por músicos, depende. El mundo del festival es un mundo aparte. Los festivales cada vez son más endogámicos, quiere decir, hay películas que solo son para festivales y que luego el público le da igual. Se hizo una encuesta en no sé qué periódico francés, uno de los, sobre qué deseo tenía la gente de ver las películas ganadoras en Cannes de ese año y nadie tenía el más mínimo deseo. Es decir, que el tema de los festivales es muy especial. Si tú eres Albert Serra y tienes una personalidad muy especial y te gusta ir con un calamar en la cabeza, pues entonces serás un hombre que funcionarás muy bien en los festivales, pero tendrás que diseñar una estrategia para el festival. Ser autor especial tal, es otro diseño de tu propia personalidad, vuelve a ser otro foco. Cada uno elige por dónde quiere ir. Un señor quiere hacer figurativo, otro abstracto, otro quiere hacer estructuralista, otro minimalista. Es una elección, pero sí es importante tener foco. Ya está generando, ¿no? Quiere decir, Internet lo que ha hecho es revolucionar no solo la vida del audiovisual, sino la vida en general. Es decir, Internet tiene tal poder y tal potencia sobre todo el mundo que puede haber desde la primavera árabe hasta una revolución en Ucrania, hasta Netflix, pasando por... Quiero decir, en este momento el poder está justamente en las operadoras telefónicas y en la gente que tiene grandes grupos de Internet, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Eso ya supera al poder de los gobiernos. Es decir, que cómo no va a superar el audiovisual si está basado en el audiovisual. Pues claro que van a haber nuevas formas de distribución. El tema de Internet es la lucha por saber de dónde sale el dinero, por dónde va a venir el dinero. Dentro de nada nos van a cobrar 50 céntimos por cada mail que enviemos. ¿Hasta dónde va a llegar Internet? Es decir, Internet es como una especie de monstruo de muchas cabezas que el miedo de las operadoras y el miedo de los que manejan Internet es hasta dónde se va a desbordar. Porque claro, le da a 6.000 millones de personas un poder global tremendo. Entonces sí, pues claro que va a haber distribución por Internet, las películas, yo la última película que he hecho no solo está en Filmin, sino que está en iTunes, y está en el móvil, y está en no sé quién, y en Zombie, y el otro, es decir, todo se mueve y es donde se cocinan y se ven las películas. Sí, todo puede mejorar, sin duda. La distribución es tímida y la distribución es de cine y todo eso pues está muy anclada en cosas pasadas que ya fueron. Es igual que la exhibición. Los cines y todo eso pues están un poco fuera de pequeñas cosas que de pronto surgen, ¿no? Fenómena o no sé quién, o los cines que tal. Está todo un poco en el pasado, ¿no? Hay que conquistar a la gente para que vuelva a tener la necesidad de compartir la experiencia de ver. Es decir, la gente ahora está muy acostumbrada a algo, pues mi pantallita, mi pantalla, mi pantalla, mi pantalla o mis pantallas. El placer de ver las cosas a la vez, pues eso es lo que de alguna manera habría que rescatar. Es decir, eso ni los exhibidores ni los distribuidores han encontrado todavía la fórmula para que eso ocurra. Yo creo que España es un país que siempre funciona con grandes talentos sueltos. Gente emprendedora, gente que hace cosas, pues Zara, ¿no? Amancio Ortega. Es decir, hacía batas de Guatiné y de pronto soy el hombre más rico del mundo. Es un país un poco de individualidades, es un país poco asociativo en ese sentido.
Es decir, España funciona de una manera muy heroica. La gente es muy difícil que se ponga de acuerdo. Por eso ocurren las cosas en política que ocurren, es decir, los partidos son incapaces de pactar, no saben, solo saben trabajar a la contra, y nosotros somos un poco así. Es difícil esa cosa, ¿no? Entonces, como países emprendedores y gente que hacen las Américas, como Colón y como todo eso, es decir, es siempre individualidades, es muy poco asociativa. Creo que en Internet todo lo que se hacen de webseries y todo eso y tal es un poco absurdo, porque en Internet funciona lo cutre, lo raro, lo extraño, es decir, funciona el niño anguila y no funciona una webserie que hagas con mucho contenido y todo eso, es muy difícil. Internet es el momento, es lo que hay que ver. Ah, mira, ha salido un tío, ¿qué tal? ¿Cuál? Quiere decir, Internet es todo lo que, quiere decir, lo que se consume por Internet, el 90% es basura, pero basura pura y dura. Quiere decir, para empezar, un gran tanto por ciento es porno, y luego lo otro, pues gente que se descalabra, gente que no sé quién, tal, y luego hay otras cosas que están muy bien, qué duda cabe. Pero quiere decir que el gran consumo de Internet, tú puedes hacer todos los esfuerzos del mundo para hacer una obra fantástica en Internet, que yo creo que eso, hoy por hoy, no es una cosa que se valore. Cuanto más conocimiento se tenga, más. Lo único que pasa es que estamos como en una especie de locura en que todo el mundo lo que quiere es crear apps, contenidos, cosas y tal. Básicamente, si encuentro la idea y me hago rico. Esa es la historia. Es decir, a ver si ya saco la app que haga, que no sé quién, que no sé cuántos, o consigo, o no sé qué, y en 5 minutos, ¡pam! Bueno, son los ejemplos de Facebook, son los ejemplos de... Es decir, los grandes ejemplos que nos llevan. Pero luego está el de la bata de Guatiné, que es este Ortega, el de Zara, que este no es en un momento, este es pam, un día, otro, el que resiste gana, ¿no? Es decir, hay una parte que es esfuerzo continuo y continuado, que las nuevas tecnologías parece que van a la contra de eso, porque nos parece que nosotros lo que tenemos que tener es una gran y brillante idea y lanzarla inmediatamente. Yo creo más en el trabajo y en el esfuerzo diario y dale duro. No creo que lo demás es un poco fantasía, es un poco la calabaza de la Cenicienta.